esta se debió confinanciar por un mecanismo de cooperación internacional a través de las diferentes instituciones, países que generan recursos no reembolsables. Y estos recursos son canalizados a través de la APC, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, que suscribe esta estrategia nacional del 2012 al 2014. ¿Se acuerda, señor alcalde, que el 19, el día de la mesa de negociación, le dije que le colaborara con el proyecto? Pero bueno, una vez más está ya embolatado. Señor alcalde, ese día le quería colaborar a usted. En este mismo propósito institucional se puede generar dentro de la norma ISO 26000, que es la que acoge el argumento de la responsabilidad social empresarial de las empresas petroleras, para que aporten una reinversión del 10% del margen de utilidades en las regiones de las cuales ellos hacen nefastos daños ambientales, ¿no? Y recordemos que estas regalías no compensan este agravio al ecosistema. 4 millones de dólares es la rentabilidad neta de estas empresas en el Casanare, aproximadamente. Todos estos procesos de alianza multiactor que permiten la transferencia de competencias a los gobiernos señalan una reconfiguración de la gestión pública. Pero en Yopal se han desechado todas y cada una de estas posibilidades por la ineptitud y el cinismo de nuestro alcalde, que se dedica únicamente a suplir con carrotanques, en el negocio de los carrotanques, el tema del agua. Les recuerdo, en el año 2012, la alcaldía tenía más de 112.000 millones para libre inversión. Es decir, la administración municipal tenía toda la potestad para hacer los estudios de la planta definitiva que valía 3.000 millones. Aún así lo hizo la gobernación. Cállese el turno. Sumado a esto, durante el primer trimestre, la alcaldía rechazó 3 misivas del Fondo de Adaptación. Paradójicamente, en este mismo año se financiaron 30 proyectos. Hemos dado a nivel nacional. Lo permitido. Concluya, por favor. Definitivamente, mire, señor alcalde, usted ha demostrado no tener talento que haga sombra, ni carácter que impresione, ni mucho menos honra que se codicie. Por favor, termine, por favor. Sonido. En la vida de los pueblos hay 2 momentos decisivos: la capacidad del estadista en saberlos captar, y la virtud del patriota en no dejarlos perder. Señor Celemín, usted no ha actuado ni como compatriota ni como estadista. Renuncie, no le haga más estorbo a Yopal. Por favor, ya. ¿Sí? Ya. Continuemos, señora secretaria, con el siguiente, por favor. Julio César Pérez, viene de la Universidad Industrial de Santander. Bueno, tenemos la presencia del ingeniero Julio César Pérez, que viene en representación de la Universidad Industrial de Santander. Viene también en compañía del ingeniero Oscar Vanegas Angarita. Ellos nos van a dar una explicación frente a construcción de pozos profundos con la Escuela de Ingeniería de Petróleos de la Universidad Industrial de Santander. Bienvenidos, ingenieros, y muchísimas gracias por asistir a este cabildo. Adelante, ingeniero. Muy buenos días a todos, muchas gracias por esta invitación. A nombre de la Universidad Industrial de Santander, un cordial saludo para los gobernantes locales, departamentales, nacionales. El mensaje que queremos transmitir es un mensaje de solidaridad, de apoyo. De pronto algunas personas no conocen la Universidad Industrial de Santander. Es una universidad del orden departamental, situada su sede principal en Bucaramanga, con algunas sedes en determinadas municipios de Bucaramanga, de Santander.
La universidad ha tenido una experiencia importante en la parte de perforación, que es el tema principal de esta exposición, que ha generado un enriquecimiento importante en todo su personal. La universidad se distingue por sus programas de ingeniería y particularmente la ingeniería de petróleos. Hace unos años atrás, tal vez 10 años, desarrollamos un proyecto con la gobernación del Casanare en la parte del área de gas, con unos diseños de gasoductos y redes domiciliarias, que terminó con una satisfacción por parte de la autoridad del departamento al recibir estos productos que seguramente, y tengo entendido que se han venido ejecutando. Es importante resaltar que para acceder a las fuentes subterráneas se requiere una infraestructura que, aunque muchos de pronto no la tienen en cuenta, es muy importante a la hora de obtener o llegar al objetivo final, que es producir unas cantidades de litros por segundo para el suministro o abastecimiento de los acueductos, y en este caso, para el caso de Yopal, sería muy interesante, muy importante, teniendo en cuenta la situación que vive el departamento y esta parte del país. ¿Cómo se hace un pozo? Un pozo se hace básicamente en 3 etapas. Tal vez el término hidrogeología ha sido muy común. En el área nuestra, ya hablando de pozos de hidrocarburos, tiene otro nombre, pero básicamente es lo mismo. Se tienen unos estudios preliminares que se deben hacer para identificar cuáles son los puntos donde se debe ubicar el taladro o el equipo de perforación que garantizan de alguna manera que se va a obtener o se va a llegar al objetivo. Antes de eso, antes de empezar con estudios de campo, se tiene que cumplir con unas normas establecidas por los diferentes entes de control en la parte ambiental y en la parte social. Si hay consejos comunitarios, si se requiere hacer consultas previas, eso por norma son actividades que se deben realizar para obtener los permisos respectivos del recurso. En este caso el recurso sería el agua. Una vez superado todas estas etapas de socialización, de contar con las comunidades respectivas, se procede ya con el trabajo de campo. Y algo muy importante es, de alguna manera, predecir qué formaciones o qué tipo de rocas se van a encontrar, porque depende de eso puede elevarse o no el costo de un pozo. Los pozos que se perforan realmente no tienen un presupuesto fijo. El presupuesto es variable, dependiendo de las características de la roca y de las condiciones en las cuales se pueden encontrar esos fluidos. Por lo tanto, esa primera etapa nosotros la llamamos la planeación del pozo. Esa planeación se puede hacer teniendo información ya sea de pozos vecinos que le ayuden a uno a proyectar esa roca que se encontró en esos pozos perforados anteriormente, o también utilizando técnicas no intrusivas que permitan de alguna manera predecir el tipo de roca y la profundidad donde se pueden encontrar ese tipo de rocas. El hecho que sea una roca compleja, dura, hace que el costo del pozo se eleve por la complejidad que hay en determinada roca de triturarlas. Estoy tratando de usar un lenguaje un poquito, digamos, común. No voy a utilizar ninguna palabra así técnica porque pues esa no es la idea.
La idea es dar una pequeña noción de cómo se podrían hacer los pozos acá. Estos estudios preliminares son muy importantes antes de perforar, porque de eso depende el éxito. Alguien que me antecedió, hablaba de que habían perforado unos pozos y habían salido secos. Precisamente esos estudios preliminares son muy importantes, porque en el momento que usted no escoja el punto adecuado para ubicar el taladro, se podría correr el riesgo de perder el dinero y no llegar al objetivo, que es llegar a la roca o a una profundidad donde está el recurso que se quiere. Realizada esta primera parte, realizada la planeación del pozo, donde se dice qué tipo de brocas o de elemento cortante se debe usar, qué tipo de fluido se usa para perforar el pozo, qué tipo de equipo y qué capacidad tiene el equipo desde el punto de vista de que el equipo lo que nos permite es llegar a cierta profundidad. En el caso de los pozos de agua, 500 metros, pues es una profundidad que no es tan común. Por eso lo llamamos tal vez pozos profundos. Para el caso de hidrocarburos, pues estos pozos se llaman someros. Pero para el caso del agua, sí son pozos profundos. Porque nosotros, y todos conocen, de que el agua se puede encontrar a profundidades mucho más bajas. Hecha esta primera etapa, ya se procede con la segunda etapa, que es adecuar el terreno. En algunos casos lo llaman la locación o la localización, dicen otros, pero es adecuar el terreno donde se va a instalar el equipo. Y el equipo debe ser un equipo que cumpla con ciertas normas, y entre esas están las de HSE, que es una sigla que tiene que ver con la salud ocupacional, con la seguridad y con el medio ambiente. Si el equipo no cumple con esas normas, no se debe dar la autorización para perforar. Y el equipo resiste cierta, o alcanza, o soporta cierta profundidad. En la medida que el pozo sea más profundo, pues el pozo va a salir un poco más costoso. Inicialmente se puede empezar a perforar o a abrir el hueco con diámetros de alrededor de 12.5 pulgadas.